Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo día, una nueva clase. Ustedes ya saben por el motivo que no subí el video el día jueves, pero vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el curso de personal social. Chicos, espero que se encuentren bien, que estén bien de salud, ustedes y su familia. Y como siempre, ¿no? Siempre estén cuidándose. Bueno chicos, vamos a comenzar. El tema de hoy día es el autoestima, ¿cierto? Vamos a conocer aspectos positivos y aspectos negativos de una persona de una buena autoestima y de una mala autoestima, ¿cierto? Vamos a diferenciar. Pero antes de eso, vamos a saber qué es el autoestima. Nos dice que la autoestima es la capacidad que tiene una persona para valorarse, respetarse y aceptarse a sí mismo tal y como es. ¿Cierto? ¿Qué dice acá? Es aceptarnos tal y como somos, ¿cierto? Si somos gorditos, si somos flaquitos, si somos altos, si somos chatos, negros, blancos, ¿cierto? No importa, debemos aceptarnos tal y como somos. Ven ustedes acá una imagen, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? De la autoestima, que es conocerme, aceptarme, quererme, cuidarme, valorarme, ¿cierto? Es valorarme, es cuidarme y aceptar tal y como soy, ¿cierto? Eh, el autoestima también nos dice que es el conjunto de actitudes y pensamientos que una persona tiene sobre sí mismo. Entonces, debemos de querernos, como les estaba diciendo, no importa si tienes el ojitos grandes, ojos azules, ojos negros, o las orejas grandes, ¿cierto? No importa. Tienes que quererte tal y como eres, no importa si los demás te pueden insultar o te pueden hablar cosas malas, eso no nos debe de importar. Papá y mamá, ustedes ya saben, nos quieren tal y como somos, ¿cierto? Las personas que están alrededor de ustedes les quieren tal y como son. Entonces, ustedes también tienen que aprender a valorarse. Valorarse, quererse, amarse, ¿cierto? Si ustedes no se aman a sí mismos, ¿cómo piensan que los demás le van a amar a ustedes? Entonces, ustedes se tienen que querer, se tienen que amar y respetarse y aceptarse, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora los grados de autoestima. Empezamos con el autoestima alta, ¿cierto? Es la persona que se quiere, ¿cierto? Que se quiere, que se valora, que se respeta. Eso es la autoestima alta, ¿cierto? Ven, hay una imagen donde dice me quiero tal y como soy, ¿cierto? Dios me creó así, entonces yo voy a ser así y me voy a querer tal y como soy. El segundo grado de autoestima es la autoestima baja. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene autoestima baja, cierto? Cuando no se quiere a sí mismo, cuando a veces tiene miedo de hablar ante las demás personas. Entonces, o cuando una persona está triste, ¿cierto? Vemos ahí una imagen de un niño triste. Entonces, ¿ustedes están así? Yo creo que no, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes tienen una autoestima alto. Entonces, vamos a ver ahí en la imagen, ustedes están observando, no se olviden de tomar apuntes, que es lo más importante. Entonces, vamos a ver ahí los indicios de una persona con autoestima positiva, ¿cierto? ¿Qué son indicios? O sea, vamos a saber cuáles son las actitudes de una persona con autoestima alta. Vemos ahí el primer punto que nos dice asume responsabilidades con facilidad. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que esa persona va a tomar una responsabilidad sin que los demás le digan, ¿cierto? Sin que alguien le diga, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. No, sino esa persona lo va a asumir sin que nadie lo diga. Entonces, el siguiente punto tenemos, está orgullosa de sus logros, ¿cierto? Siempre va a estar orgullosa de sí mismo, orgullosos en ese caso, siempre van a estar orgullosos de todos sus logros, de todo lo que van a lograr, de todo lo que se van a proponer, lo van a lograr, ¿cierto?
Siguiente tenemos, afronta nuevos retos con entusiasmo. Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades para modificar su vida de manera positiva. Siguiente punto. Se quiere y se respeta a sí misma y consigue el aprecio y respeto de quienes le rodean, ¿cierto? Como les estaba diciendo de un principio, que lo más importante, cada uno debemos de querernos, cada uno debemos de respetarnos a sí mismo, ¿cierto? Si nosotros no nos respetamos, si nosotros no nos respetamos, no nos queremos, ¿cómo pensamos y vamos a creer que los demás nos van a querer y nos van a respetar, ¿cierto? Debemos empezar por uno mismo, por nosotros mismos, ¿cierto? Debemos de querernos y respetarnos. Rechaza toda actitud negativa para la persona misma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este punto? Que rechaza toda actitud negativa para la persona misma, que la persona que tiene un buen autoestima alto, no le va a importar que los demás hablen mal de esa persona, ¿cierto? Hablan mal, como dice, entra por un oído y va a salir por el otro oído, ¿cierto? Entonces a esa persona no le va a importar eso, simplemente va a seguir con el camino fijo hacia donde esa persona se está proyectando. Entonces, así deben ser ustedes, sin importar. Como las cosas negativas no lo tienen que recepcionar, recházanlas, ¿cierto? Siguiente tenemos ahí, expresa sinceridad de toda manifestación de afecto que realiza. Se acepta a sí mismo, lo que les estaba diciendo también, aceptarse a sí mismo. Si tú eres gordito, si tú eres flaquito, si tú eres blanco, si eres negro, o si tienes las orejitas grandes o los ojitos grandes, no te debe de importar, ¿cierto? Tú te debes de aceptar tal y como eres, ¿cierto? Si tú eres chatito, pues quiérete. Así te creó Dios y así tienes que quererte, ¿cierto? Y el último punto es, no es envidiosa, ¿cierto? No es envidiosa, no debemos de envidiar las cosas que le puedan, cosas positivas, las cosas buenas que le pueda pasar a las demás personas. ¿Por qué? Porque uno mismo también lo puede lograr. Tú mismo lo puedes lograr. Entonces, esos son los aspectos o las actitudes de una persona con autoestima alto, ¿cierto? Pero vamos a ver ahorita los síntomas de baja autoestima. Vamos a ver, empezamos por la falta de confianza en sí mismo. Tú cuando ves a una persona que no cree en sí mismo, es porque puede ser indicios de una persona que tenga baja autoestima. Ven, lo están viendo ahí, falta de confianza en sí mismo. El siguiente punto tenemos miedo al rechazo. ¿Qué nos quiere decir miedo al rechazo? Puede tener miedo a expresar sus opiniones, a expresar lo que piensa, o quizás no va a querer ser amigos porque va a tener miedo al rechazo. Entonces, eso es un síntoma de una persona que tiene baja autoestima. Siguiente, timidez excesiva. Hábito de compararse con otras personas. No debemos de compararnos, ¿cierto? Una persona, acá nos dice que una persona de baja autoestima tiene la costumbre de compararse con otras personas. Entonces, eso no tiene que ser, ¿cierto? ¿Por qué se compara? Porque no cree en sí mismo, ¿cierto? No cree en uno mismo, no se cree que se siente capaz de poder lograr lo que los demás lo hacen. Vamos con el siguiente punto, sensación de incapacidad, perfeccionismo, tendencia a la procrastinación y la pereza. Y el último punto, tenemos dificultad para reconocer los propios logros, ¿cierto? O sea, esa persona no va a querer o va a tener miedo de querer reconocer sus propios logros, lo que ella está logrando con su propio esfuerzo, ¿cierto? Ella se va a sentir incapaz, se va a decir, no, yo no lo hice sola. Entonces, uno tiene que creer en sí mismo. Vamos con el siguiente. Entonces, esos serían los síntomas de baja autoestima, ¿cierto? No se olviden de apuntar. No se olviden de apuntar para que lo puedan hacer en las prácticas, para que no se olviden. Entonces, acá tenemos una comparación, ¿cierto? En el lado izquierdo, este lado de lo que ustedes están viendo,
es una persona con baja autoestima. ¿Qué dice ella? Yo soy ineficaz. Pero ¿qué dice la persona que tiene una autoestima alto, una autoestima positivo? ¿Qué dice? Yo soy digna, ¿cierto? Están haciendo una comparación. Acá el otro punto. Yo no valgo nada. Y en cambio la persona que tiene un autoestima súper alto, que dice yo tengo éxito. O sea, cree en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Y la otra persona, la que tiene baja autoestima, dice yo soy muy tonta. Y la que tiene autoestima alto dice yo merezco lo mejor. ¿Cierto? Entonces ustedes están viendo ahí la comparación de las frases que dice una persona con baja autoestima del lado izquierdo que están viendo ahí y las frases que dicen la persona con autoestima alto lo están viendo al lado derecho de ustedes. Entonces esas son las cosas que una persona con baja autoestima lo dice. No sé si ustedes habrán escuchado en sus casas o en el colegio o en su barrio, ¿cierto? Entonces ustedes cuando escuchan esas frases, por ejemplo, yo soy ineficaz, yo no valgo nada, o soy muy tonta, ¿qué quiere decir? Que son actitudes de una persona que tiene una baja autoestima, ¿cierto? Ahí están viendo la comparación. Vamos a ver, ahora les vamos a leer un cuento, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir este cuento? El cuento se llama Un niño con mucha autoestima. Vamos a leer, ustedes van a leer ahí. Dice así, en un lugar lejano terminaban las clases del año escolar y todos los niños de la escuela se preparaban para ir de paseo al bosque. Era temprano y los buses estaban estacionados afuera del colegio. Los alumnos iban con sus padres y algunos profesores. Julián era el hermano menor de Alicia y era un niño diferente a los demás. Nació con un problema de salud y era muy pequeño. No podía crecer como los demás niños y tenía que tomar muchas vitaminas. Aquel día, en el bus, los niños que estaban cerca de Alicia y su hermano se burlaban del niño. Le decían, mira a ese enano, pero qué feo que es. Alicia, muy molesta, gritó, no molesten a mi hermano, déjenlo tranquilo. Julián, que oía todo con paciencia, empezó a reírse. ¿Qué te pasa, Julián? ¿Estás loco?, dijo más enojada Alicia. Lo que pasa es que estos niños no saben que siguiendo mi tratamiento algún día yo creceré. Tal vez sea hasta más grande que ellos. En cambio, yo no sé si a ellos algún día se les quitará los tontos que se ven, dijo riéndose Julián. Ahora Alicia entendía las carcajadas de su hermano y se dio cuenta de lo inteligente que era para responder y salir de ese mal momento. Ahora se reían todos, menos los niños que se burlaban de él, quedando muy avergonzados. Alicia abrazó a Julián y dijo muy orgullosa, ese es mi hermano. ¿Qué nos da a entender este cuento? Que a Julián no le importaba lo que los demás se burlaban de él. Julián nos dice que era un niño con dificultades para crecer. Él tomaba vitaminas porque era parte de su tratamiento, ¿cierto? Entonces, un día ellos se suben al bus y sus demás compañeros, los que estaban en el bus, se reían de él porque era enano y feo. Pero a Julián eso no le importaba. Él seguía su camino, él seguía su vida, pero a su hermana sí. A su hermana le molestaba, a Alicia le molestaba que le estén molestando a su hermano. Pero Julián era una persona con autoestima alto, ¿cierto? Que no le importaba lo que los demás podían decir de él. Y Julián, ¿qué dijo? Que a él por seguir con su tratamiento, por seguir tomando sus vitaminas, algún día va a crecer y tal vez sea más grande que ellos. Pero a los que se burlaban de Julián, ¿qué dijo Julián? Que de ellos ser tontos no les va a quitar ni con nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da a entender esta historia?
que Julián era una persona que no le importaba el qué dirán, no le importaba que se burlaban de él, no le importaba que le podían insultar, ¿cierto? Él seguía su camino, él seguía su vida, porque su vida no dependía de ellos, ¿cierto? Entonces, Julián era una persona, aquí nos da a entender que Julián era una persona con autoestima alto. Entonces, eso es lo que tienen que ser ustedes. Si ustedes se sienten mal, si ustedes se sienten, ay, no, yo soy muy chiquito, no soy igual que mis compañeros altos, o yo soy muy flaquito, o yo soy muy gordo, quiero ser flaco, ¿cierto? No, Dios le creó así y ustedes tienen que querer y aceptarse tal y como son, ¿cierto? Entonces no tienen por qué decir yo soy chiquito, yo soy alto, o yo tengo el pelo negro, yo quiero tener los ojos azules, y yo quiero ser más alto. No, Dios le creó así y así tienen que quererse. Su mamá, su papá, sus hermanos les quieren a ustedes tal y como son. Entonces ustedes tienen que aceptarse. Eso es la palabra, eso es la frase. Tienen que aceptarse y quererse tal y como son. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice acá? Lo mejor para la autoestima es el T. ¿Qué dice? Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate y valórate, ¿cierto? Lo mejor para la autoestima es el T, ¿cierto? El quiérete, valórate, supérate, cuídate, ámate, acéptate, ¿cierto? Tienen que aceptarse. Acá hay unas frases que dice, enamórate de la persona que estás viendo frente al espejo. Ustedes cuando se paran frente al espejo, ¿qué ven? Muchos dirán, veo a un niño chiquito, o veo a un niño gordito, veo a un niño alto, o veo a una niña hermosa, o una niña con pelos largos, ¿cierto? Tienen que enamorarse de ustedes mismos, tienen que enamorarse de la persona que están viendo frente al espejo. No tienen por qué decir, yo quiero ser alto, yo quiero tener el pelo rubio, o yo quiero tener los ojos azules. No, ¿cierto? Tienen que enamorarse de la persona que están viendo frente al espejo. O sea, ¿qué quiere decir? Tienen que enamorarse de ustedes mismos. Acá hay otro refrán que nos dice, querer ser otra persona es malgastar la persona que eres. ¿Qué quiere decir acá? Que tienes que quererte, ¿cierto? Tienes que quererte, amarte y valorarte. No tienes por qué ser otra persona. ¿Por qué? Porque malgastarías, que nos dice acá, es malgastar a la persona que eres, ¿cierto? Si los demás son así, a ti no te debe de importar. Tú eres tú y tú sigue tu camino. Entonces, chicos, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema. El tema estuvo muy bonito, muy interesante. Espero que les haya gustado el cuento que hemos leído, que ustedes han leído ahí en sus casitas. Espero que le hayan entendido. No se olviden de tomar apuntes, que es lo más importante, en su cuaderno, las prácticas que me tienen que dar también puntuales. Y espero que tengan un buen día. Como siempre, chicos, da las recomendaciones. No salgan de casa, laven sus manos, oren, chicos, oren bastante para que pueda pasar todo esto y para que cuide Dios de ustedes y de su familia. Así que, chicos, tengan un buen día. Gracias.